Don Antonio tenía 78 años y Alzheimer cuando desapareció en el bosque durante una noche helada que debió matarlo. 18 horas después lo encontraron vivo, con una lince embarazada presionada contra su cuerpo y un pequeño macaco acurrucado en su pecho, negándose a abandonarlo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. En las montañas de Carolina del Norte, donde el otoño pinta los bosques con tonos dorados y cobrizos, existe un lugar donde los milagros todavía ocurren, un lugar donde la naturaleza guarda secretos que desafían toda lógica humana. Esta es la historia de Elena, una lince embarazada que cargaba dentro de su vientre la promesa de nueva vida. De chico, un pequeño macaco que nunca debió existir en estos bosques americanos. Y de don Antonio, un abuelo de 78 años, cuya mente se desvanecía lentamente en las brumas del Alzheimer. 3 destinos que jamás debieron cruzarse. 3 almas que el universo decidió unir en una tarde de octubre que cambiaría para siempre la forma en que una familia entendía el amor, la pérdida y los vínculos invisibles que conectan a todos los seres vivos. Lo que sucedió en ese bosque haría llorar hasta el corazón más endurecido. Y lo más extraordinario es que cada palabra de esta historia es verdad. La mañana del 15 de octubre comenzó como cualquier otra en la granja de los Mendoza. Carmen, la hija de don Antonio, preparaba el desayuno mientras su esposo Roberto revisaba los corrales. El olor a café recién hecho llenaba la cocina de la vieja casa de madera que había pertenecido a la familia durante 4 generaciones. Don Antonio se había despertado temprano, algo inusual en él, desde que la enfermedad había comenzado a robarle fragmentos de su memoria. Carmen lo encontró sentado en el porche, mirando hacia el bosque con una expresión que ella conocía demasiado bien. Esa mirada perdida que indicaba que su padre estaba vagando por los pasillos de un pasado que solo él podía ver. «Papá, el desayuno está listo», dijo Carmen con suavidad, tocando el hombro de su padre. Don Antonio la miró con ojos confusos antes de que una chispa de reconocimiento iluminara su rostro. «Carmencita», respondió, usando el diminutivo que había usado cuando ella era niña. «Estaba esperando a tu madre. Dice que va a llevarme a pescar al río». El corazón de Carmen se apretó como cada vez que su padre mencionaba a su madre, fallecida hacía ya 12 años. El Alzheimer tenía esa crueldad particular de mantener vivos a los muertos mientras borraba a los vivos. Con paciencia infinita, Carmen guió a su padre hacia la cocina. Roberto había contratado a una enfermera, Lucía, para ayudar con el cuidado de don Antonio durante el día. A sus 52 años, Carmen no podía manejar sola la granja y a su padre, cuya condición empeoraba mes a mes. Lucía llegó a las 8 como siempre, con su sonrisa amplia y su bolsa llena de actividades diseñadas para estimular la memoria del anciano. «Buenos días, don Antonio», saludó la enfermera mientras Carmen le explicaba cómo había amanecido su padre. «Hoy vamos a trabajar con fotografías antiguas». Lo que nadie sabía era que a menos de 3 kilómetros de la granja, en lo profundo del bosque que bordeaba la propiedad, Elena la lince descansaba en su guarida. Su vientre abultado revelaba una gestación avanzada, quizás a solo días del parto. Elena había llegado a estos bosques 2 años atrás, parte de un programa de reintroducción que buscaba restablecer la población de linces en la región. Los biólogos la habían rastreado durante meses antes de que su collar de seguimiento dejara de funcionar. Desde entonces, Elena había vivido como un fantasma, evitando a los humanos mientras dominaba su territorio con la gracia silenciosa de su especie. Pero Elena no estaba sola.
En algún momento del invierno anterior, había ocurrido algo extraordinario. Un pequeño macaco, probablemente escapado de algún zoológico privado o de un coleccionista irresponsable, había aparecido en su territorio. Los biólogos habrían dicho que era imposible, que un primate tropical no podía sobrevivir al invierno de Carolina del Norte, que una lince salvaje jamás toleraría la presencia de otra especie tan cerca. Pero la naturaleza tiene sus propias reglas, y Elena había adoptado al pequeño chico de una manera que desafiaba toda explicación científica. Quizás fue su instinto maternal despertando, quizás fue la soledad de ambos animales. Lo cierto es que para el otoño, el pequeño macaco viajaba sobre el lomo de la lince como si siempre hubiera pertenecido allí. A las 2 de la tarde, Lucía cometió un error que cambiaría todo. Había dejado a don Antonio viendo fotografías mientras iba al baño. Fueron apenas 3 minutos, quizás 4, pero cuando regresó, la silla del anciano estaba vacía y la puerta trasera que daba al jardín se balanceaba suavemente con la brisa otoñal. El pánico inundó su pecho mientras corría hacia afuera gritando el nombre del anciano. El jardín estaba vacío. La cerca que separaba la propiedad del bosque tenía una abertura que Roberto había prometido arreglar la semana pasada. Las hojas secas mostraban un rastro irregular que se perdía entre los árboles. Don Antonio caminaba sin rumbo, sus zapatillas de caza crujiendo sobre la alfombra de hojas caídas. En su mente fragmentada, no estaba en un bosque de Carolina del Norte en el año 2023. Estaba en México, en 1962, buscando el camino hacia el río donde su padre lo esperaba para enseñarle a pescar. El frío comenzaba a morder sus huesos, pero él no lo sentía. Solo veía el sol de su juventud filtrándose entre los árboles de un recuerdo que se mezclaba con la realidad de maneras peligrosas. Y mientras el anciano se adentraba cada vez más en el bosque, Elena levantó la cabeza en su guarida. Algo había perturbado la quietud de la tarde. Un olor diferente, un sonido que no pertenecía al ritmo natural del bosque. Chico, el pequeño macaco, chilló suavemente desde su posición sobre el lomo de la lince. Ambos animales intercambiaron una mirada que parecía comunicar más de lo que cualquier humano podría entender. Carmen recibió la llamada de Lucía a las 2:17. Estaba en el pueblo comprando provisiones para la semana, cuando su teléfono sonó con esa insistencia que presagia desgracias. Las palabras de la enfermera llegaron entrecortadas por el llanto y la culpa. Tu padre se fue, no lo encuentro. El bosque. Carmen dejó caer la bolsa que sostenía, las manzanas rodando por el suelo del supermercado mientras corría hacia su camioneta. Roberto ya estaba en camino desde los campos del norte cuando ella lo llamó. Su voz temblaba de una manera que él nunca había escuchado en 30 años de matrimonio. El departamento de guardabosques recibió la alerta a las 2:45. El oficial Marcus Thompson, veterano de 20 años en búsqueda y rescate, organizó el equipo con la eficiencia que solo la experiencia puede dar. Un anciano con Alzheimer perdido en el bosque representaba una carrera contra el tiempo. Las estadísticas eran brutales. La mayoría de los pacientes con demencia que se perdían en zonas boscosas no sobrevivían la primera noche si las temperaturas bajaban de los 10 grados, y el pronóstico para esa noche anunciaba una helada temprana. Don Antonio había caminado más de lo que su cuerpo debería haber permitido. El Alzheimer tenía esa ironía cruel de borrar la memoria mientras preservaba la capacidad física, al menos por un tiempo. Sus piernas lo llevaban por senderos que no existían, siguiendo caminos que solo vivían en su imaginación fracturada. El frío comenzaba a penetrar su delgado suéter azul, pero en su mente él vestía la chaqueta de cuero que su padre le había regalado en su 16º cumpleaños.
El bosque se hacía más denso a su alrededor, los robles y arces formando un laberinto dorado que habría sido hermoso si no fuera tan peligroso. Elena había salido de su guarida. Su instinto, afilado por años de supervivencia, le decía que algo andaba mal en su territorio. Chico se aferraba a su pelaje con sus pequeñas manos, sus ojos oscuros escaneando el entorno con la curiosidad innata de su especie. La lince avanzaba con cautela. Su vientre abultado no impedía la gracia de sus movimientos, pero sí los hacía más deliberados. Cada pocos metros se detenía para olfatear el aire, procesando la información que el viento le traía. Había un olor humano, pero diferente a los cazadores o excursionistas que ocasionalmente atravesaban su territorio. Este olor tenía notas de confusión, de vulnerabilidad, de algo que despertaba en ella un instinto que no podía explicar. Roberto llegó a la granja antes que los equipos de rescate. Encontró a Lucía sentada en los escalones del porche, el rostro devastado por la culpa. Carmen llegó minutos después, saltando de la camioneta antes de que ésta se detuviera por completo. No hubo tiempo para reproches ni explicaciones. Cada segundo contaba. Roberto tomó su rifle, no para cazar, sino para disparar al aire si encontraba a su suegro. Carmen agarró una manta y la chaqueta favorita de su padre, esa que olía a él y que quizás pudiera ayudarlo a reconocer algo familiar si lo encontraban desorientado. El equipo de búsqueda se dividió en cuadrantes. Perros rastreadores fueron traídos desde el condado vecino. Un helicóptero con cámara térmica fue solicitado, pero tardaría al menos 2 horas en llegar desde Charlotte. Marcus Thompson estudiaba el mapa topográfico con preocupación creciente. El bosque se extendía por miles de hectáreas, cruzado por barrancos y arroyos que podían resultar fatales para un anciano desorientado. Si el señor Mendoza siguió caminando en línea recta, podría estar a varios kilómetros de aquí, explicó a Carmen con la honestidad difícil que caracterizaba su trabajo. Pero los pacientes con Alzheimer rara vez caminan en línea recta, tienden a dar vueltas, a seguir caminos que solo tienen sentido para ellos. Don Antonio se había detenido junto a un arroyo. El sonido del agua corriendo había atravesado las capas de confusión en su mente, trayendo un momento de claridad aterradora. Miró a su alrededor y no reconoció nada. Las zapatillas de caza estaban empapadas y sus pies habían perdido toda sensación. El frío ya no era una molestia, sino un enemigo que se infiltraba en sus huesos. Por primera vez en horas sintió miedo, un miedo profundo y primordial que ni siquiera el Alzheimer podía borrar. Se dejó caer contra el tronco de un viejo roble, sus piernas finalmente rindiéndose. Carmencita, susurró al viento, el nombre de su hija, el único ancla que quedaba en el mar tormentoso de su mente. Elena lo escuchó antes de verlo. El sonido era débil, casi un gemido, pero inconfundible en su humanidad. Chico se tensó sobre su lomo, emitiendo pequeños sonidos de alerta. La lince avanzó entre la maleza con la cautela que le había permitido sobrevivir todos estos años. Cuando finalmente vio al anciano recostado contra el árbol, se detuvo. Cada instinto le decía que huyera. Los humanos significaban peligro, trampas, muerte. Pero había algo en esta figura frágil y temblorosa que anulaba esos instintos. Elena había visto criaturas vulnerables antes. Había visto presas heridas esperando el fin. Este humano tenía esa misma energía de rendición que precede a la muerte. Chico fue el primero en moverse. El pequeño macaco bajó del lomo de Elena y se acercó al anciano con pasos curiosos, pero cautelosos. Don Antonio abrió los ojos al escuchar el crujido de hojas, y lo que vio le pareció un sueño.
Un pequeño mono lo miraba con ojos que brillaban con algo parecido a la compasión. Don Antonio parpadeó varias veces, convencido de que la enfermedad finalmente había conquistado por completo su mente. Un mono. Había un mono frente a él, en medio de un bosque que no reconocía, mientras el frío le robaba lentamente la vida. Pero el mono no desaparecía como los otros fantasmas que habitaban su memoria fragmentada. Este era sólido, real, con ojitos oscuros que lo estudiaban con una intensidad casi humana. «Hola, pequeño», susurró don Antonio con voz ronca, las palabras raspando su garganta seca. «¿También estás perdido?» Chico ladeó la cabeza ante el sonido de la voz humana. No había agresión en ella, solo una fragilidad que el pequeño primate parecía reconocer instintivamente. Elena observaba desde la distancia, cada músculo de su cuerpo tenso y preparado. Su embarazo avanzado la hacía más cautelosa que nunca, pero también había despertado en ella instintos que no sabía que poseía. Los cachorros en su vientre se movieron como si también percibieran la tensión del momento. La lince había cazado ciervos, había enfrentado coyotes, había sobrevivido un invierno particularmente cruel 2 años atrás, pero nunca había estado tan cerca de un humano sin que mediara el terror de una trampa o el estruendo de un disparo. Este humano era diferente. Su olor no contenía las notas ácidas de la amenaza. Solo había debilidad, frío y algo que Elena identificaba como abandono. Chico se acercó más al anciano extendiendo una de sus pequeñas manos hacia la rodilla de don Antonio. El contacto fue como una descarga eléctrica de realidad. El mono era real. Su pelaje era suave bajo los dedos entumecidos del anciano, y su calor corporal era un regalo inesperado contra el frío que lo consumía. Don Antonio comenzó a reír, una risa quebrada que se mezclaba con sollozos. «María», dijo de pronto, el nombre de su esposa fallecida brotando de algún rincón de su memoria. «Tenías razón. El mundo está lleno de milagros. Solo hay que saber mirarlos». Chico emitió un sonido suave, casi reconfortante, y trepó al regazo del anciano como si fuera lo más natural del mundo. El equipo de búsqueda había dividido el bosque en sectores, pero la extensión del terreno hacía que cada minuto se sintiera como una hora. Carmen caminaba junto al oficial Thompson, su voz ronca de tanto gritar el nombre de su padre. Roberto lideraba otro grupo hacia el este, siguiendo una corazonada basada en años de conocer a don Antonio. Recordaba que su suegro siempre había amado los arroyos, que de joven había sido pescador en México antes de emigrar a Estados Unidos. Si papá escuchó agua, habría ido hacia ella, le había dicho a Marcus antes de separarse. El guardabosques había asentido, reconociendo la lógica emocional que a menudo guiaba a los pacientes con demencia. Los perros rastreadores habían encontrado el rastro inicial, pero lo habían perdido cerca de una zona rocosa donde el olor se dispersaba con el viento. El sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, pintando el cielo con tonos naranjas que en otras circunstancias habrían sido hermosos. Carmen miraba la luz menguante con terror creciente. Cada grado que bajaba la temperatura era una sentencia más contra su padre. «Por favor, Dios», murmuraba como un mantra, mientras sus botas crujían sobre las hojas caídas. «Por favor, permíteme encontrarlo». Elena tomó una decisión que desafiaba cada instinto de supervivencia grabado en su ADN. Lentamente, con movimientos deliberados que no pudieran ser interpretados como amenaza, se acercó al anciano y al macaco. Don Antonio levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de la lince. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. El anciano debería haber sentido terror. Un depredador salvaje se acercaba a él en su momento más vulnerable, pero el Alzheimer había borrado también el miedo racional,
dejando solo una capacidad infantil de asombro. «¡Qué hermosa eres!», dijo don Antonio con reverencia. La lince se detuvo a menos de 1 metro, sus ojos dorados fijos en los del humano. Chico chilló suavemente desde el regazo del anciano, como presentando a sus 2 compañeros. Elena olfateó el aire alrededor del humano, catalogando información. Enfermedad, debilidad, frío que se adentraba peligrosamente en el cuerpo, pero también algo más. Una esencia que le recordaba a las criaturas que cargaba en su vientre, vulnerabilidad pura que necesitaba protección. Con un movimiento que habría asombrado a cualquier biólogo, Elena se recostó junto al anciano, su cuerpo cálido presionándose contra el costado tembloroso de don Antonio. El calor fue inmediato y salvador. Don Antonio no cuestionó el milagro. Su mente, liberada de las ataduras de la lógica por la enfermedad, aceptó la situación con la naturalidad de un niño. Extendió una mano temblorosa y tocó el pelaje de Elena, sintiendo el latido de vida bajo sus dedos. La lince tensó momentáneamente los músculos, pero no se apartó. Chico se acomodó entre ambos, creando un puente vivo entre 2 especies que nunca deberían haber compartido tal intimidad. «Gracias», susurró el anciano, las lágrimas congelándose en sus mejillas arrugadas. «No sé quiénes son, pero gracias por no dejarme solo». La temperatura seguía bajando mientras el sol se ocultaba tras las montañas. En algún lugar del bosque, Carmen gritaba el nombre de su padre hasta quedarse sin voz. Roberto buscaba entre los árboles con una linterna que apenas penetraba la creciente oscuridad. Y junto al arroyo, bajo un viejo roble, un anciano con Alzheimer era mantenido con vida por el calor de una lince embarazada y la compañía de un pequeño macaco perdido. La noche cayó sobre el bosque como un manto negro salpicado de estrellas indiferentes. La temperatura descendió rápidamente, cumpliendo la promesa del pronóstico meteorológico que había aterrorizado al equipo de rescate. Marcus Thompson reunió a los voluntarios en el claro donde habían establecido el centro de operaciones. Los rostros iluminados por linternas reflejaban el agotamiento y la frustración de horas de búsqueda infructuosa. El helicóptero con cámara térmica había llegado finalmente, pero las copas densas de los árboles limitaban severamente su efectividad. Solo podían detectar formas de calor en los claros y senderos abiertos, y don Antonio no estaba en ninguno de ellos. Carmen se negaba a regresar a la granja. Roberto había intentado convencerla de que descansara aunque fuera 1 hora, pero ella lo había mirado con ojos que ardían con una determinación feroz. «Mi padre está ahí afuera», había dicho con voz quebrada pero firme. «No voy a dormir mientras él esté solo en el frío». Lucía permanecía en la casa, destrozada por la culpa, preparando café y comida para los voluntarios que rotaban entre el bosque y el centro de operaciones. Cada vez que la puerta se abría, levantaba la vista con esperanza desesperada, solo para ver rostros cansados y negativos sacudimientos de cabeza. Junto al arroyo, don Antonio había entrado en un estado de duerme-vela que preocuparía a cualquier médico, pero que quizás le estaba salvando la vida. Su metabolismo se ralentizaba, conservando energía mientras el calor de Elena mantenía su temperatura corporal en niveles apenas suficientes para sobrevivir. La lince no se había movido en horas, su respiración profunda y regular como un metrónomo viviente. Chico se había acurrucado en el hueco entre el pecho del anciano y el lomo de la felina, añadiendo su pequeña contribución de calor al improbable refugio que habían creado. Los 3 formaban una imagen que habría desafiado la credibilidad de cualquier fotógrafo de naturaleza. Elena despertó cuando la luna alcanzó su punto más alto en el cielo. Sus sentidos, siempre alertas incluso en el sueño,
Habían detectado movimiento en la distancia, voces humanas que gritaban un nombre, luces que parpadeaban entre los árboles como luciérnagas gigantes. La lince sabía lo que esto significaba. Había observado suficientes búsquedas de cazadores para reconocer el patrón. Estos humanos buscaban algo, y ese algo estaba recostado contra ella, respirando suavemente en un sueño que podría convertirse en muerte si el frío persistía mucho más. Una decisión comenzó a formarse en la mente de Elena, una decisión que iba contra todo lo que su especie había aprendido sobre los humanos a través de generaciones de persecución. Carmen y su grupo se habían adentrado en el sector noroeste, guiados por el sonido lejano del arroyo que Roberto había mencionado. La noche hacía que cada sombra pareciera amenazante, cada crujido de rama un posible indicio o una falsa esperanza. Los perros rastreadores habían sido llevados de vuelta al punto de inicio para intentar retomar el rastro perdido. Solo quedaban humanos con linternas, determinación y una fe cada vez más frágil. Una de las voluntarias, una maestra de escuela llamada Patricia, que conocía a don Antonio de la iglesia del pueblo, tropezó con una raíz oculta y cayó pesadamente al suelo. Carmen la ayudó a levantarse, notando el agotamiento en sus ojos. «Deberías volver», le dijo con gentileza. «Ya has hecho suficiente». Patricia negó con la cabeza. «Don Antonio me enseñó a bailar salsa para mi boda», respondió. «No me voy hasta que lo encontremos». Elena se levantó lentamente, cuidando de no despertar bruscamente al anciano. Chico protestó con un chillido suave, pero pareció entender cuando la lince le dirigió una mirada intensa. El pequeño macaco se movió para ocupar el espacio que Elena dejaba, presionando su cuerpo contra el del humano para mantener algo del calor. La lince olfateó el aire, orientándose hacia las voces y las luces que se movían quizás a 1 kilómetro de distancia. Su embarazo hacía que cada movimiento fuera más deliberado, pero no menos decidido. Había tomado una decisión que ningún instinto ancestral podía explicar. Iba a buscar a los otros humanos y traerlos hasta este que había ganado inexplicablemente su protección. Don Antonio murmuró algo en sueños cuando sintió el cambio de peso a su lado. «Carmen», llamó suavemente, el nombre de su hija atravesando las capas de confusión. Chico presionó su pequeña mano contra el pecho del anciano como respuesta, un gesto de consuelo que trascendía las barreras de especie. El mono había conocido humanos antes, en la vida que había llevado antes de perderse en estos bosques. Recordaba manos que lo alimentaban, voces que le hablaban con cariño antes de que el caos de un accidente de carretera lo hubiera liberado de su jaula de transporte. Los humanos podían ser crueles o amables, había aprendido. Este humano frágil y confundido pertenecía claramente a la segunda categoría. Elena se movía como un fantasma entre los árboles, su pelaje moteado fundiéndose con las sombras de la noche. Sus ojos captaban la más mínima luz, convirtiendo la oscuridad en un mapa navegable. Los cachorros en su vientre parecían inquietos, como si sintieran la urgencia de su madre. La lince sabía que el parto estaba cerca, quizás a días u horas. Pero primero tenía que completar esta misión inexplicable que se había impuesto. Los humanos estaban más cerca ahora. Podía distinguir palabras individuales entre los gritos. Antonio, don Antonio, papá. Este último sonido era diferente, cargado de una emoción que Elena reconocía instintivamente. Era el sonido de una cría buscando a su progenitor. Carmen se detuvo abruptamente, levantando una mano para silenciar a su grupo. Había escuchado algo entre los árboles, un sonido que no pertenecía a los voluntarios ni a los animales nocturnos comunes del bosque. Patricia dirigió su linterna hacia la maleza,
el haz de luz temblando ligeramente por el agotamiento de sus brazos. Por un momento no hubo nada, solo sombras que bailaban con el movimiento de la luz. Entonces, dos puntos dorados brillaron en la oscuridad, ojos que reflejaban la linterna con una intensidad sobrenatural. Carmen sintió que su corazón se detenía. Había crecido en estas montañas y conocía a cada criatura que las habitaba. Esos ojos pertenecían a un depredador. Elena permaneció inmóvil, permitiendo que los humanos la vieran. Cada fibra de su ser le gritaba que huyera, que desapareciera en la noche como había hecho cientos de veces antes. Pero la imagen del anciano frágil contra el árbol, del pequeño chico tratando de mantenerlo caliente, anclaba sus patas al suelo. Los humanos comenzaron a retroceder instintivamente, sus voces convertidas en susurros temerosos. «Es un lince», dijo Patricia con voz temblorosa. «Dios mío, es enorme». Carmen estudió al animal con ojos entrenados por años de vivir junto al bosque. Notó el vientre abultado, la postura que no era de caza sino de algo completamente diferente. «Está embarazada», observó casi para sí misma, «y no nos está atacando, nos está mirando como si quisiera algo». La lince dio un paso adelante y los humanos retrocedieron otro. Era una danza extraña bajo la luz de la luna, un ballet de desconfianza mutua forjada por siglos de conflicto entre especies. Pero Elena no se detuvo. Dio otro paso, luego otro, acortando la distancia de una manera que desafiaba todo comportamiento conocido de su especie. Carmen sentía el terror de sus compañeros, pero también algo más, una intuición nacida de años de observar el mundo natural, le decía que este momento era diferente, que este animal no representaba una amenaza sino un mensaje. «Nadie se mueva», ordenó con una calma que no sentía realmente. «Déjenme intentar algo». Carmen se arrodilló lentamente, haciendo su figura menos amenazante. Los ojos dorados de Elena la estudiaron con una inteligencia que resultaba casi incómoda. La lince emitió un sonido bajo, no un gruñido de advertencia, sino algo que se asemejaba a un llamado. Luego giró la cabeza hacia la espesura del bosque, mirando por encima de su hombro antes de volver a fijarse en Carmen. El gesto se repitió 1, 2, 3 veces. «¿Quiere que la sigamos?», susurró Carmen, las palabras sonando absurdas incluso para ella. Patricia la miró como si hubiera perdido la razón. «Carmen, eso es una locura. Es un animal salvaje. Podría estar guiándonos a una trampa, a su guarida». Carmen se puso de pie sin apartar los ojos de Elena. «Mi padre está en algún lugar de este bosque muriendo de frío. Si hay una posibilidad entre 1.000.000 de que este animal sepa algo, voy a tomarla». Elena comenzó a moverse cuando vio que la hembra humana se ponía de pie. Sus pasos eran deliberados, lo suficientemente lentos para que los torpes humanos pudieran seguirla. Cada pocos metros se detenía y miraba hacia atrás, asegurándose de que la procesión continuaba. Carmen la seguía a unos 10 metros de distancia, la linterna iluminando el camino mientras su corazón latía con una mezcla de esperanza y terror. Patricia y otro voluntario llamado Eduardo seguían detrás, ambos con las manos en sus teléfonos listos para llamar a emergencias si algo salía mal. El bosque parecía contener la respiración mientras los observaba pasar. Roberto recibió la llamada de Patricia cuando estaban a medio kilómetro del arroyo. Las palabras de la maestra sonaban tan inverosímiles que tuvo que pedirle que las repitiera 3 veces. «Carmen está siguiendo a un lince. Dice que el animal la está guiando hacia algo. No ha perdido la razón». «Bueno, quizás sí. Pero deberías ver esto, Roberto. Es como nada que haya visto en mi vida». Roberto cambió de dirección inmediatamente, ordenando a su grupo que lo siguiera,
mientras corría hacia las coordenadas que Patricia le había enviado. Marcus Thompson, al escuchar la transmisión por radio, movilizó recursos adicionales hacia la zona. Veterano o no, nunca había escuchado nada semejante en todos sus años de servicio. Don Antonio había despertado en algún momento de la ausencia de Elena. La confusión en sus ojos era total, pero Chico permanecía junto a él, su pequeña presencia un ancla en el mar de desorientación. El anciano miraba al mono con algo parecido al asombro, sus manos acariciando el pelaje con movimientos lentos y temblorosos. «Tú eres real», murmuró una y otra vez, como si necesitara convencerse. «No eres un sueño». Chico respondía con sonidos suaves, manteniéndose cerca del pecho del humano donde el calor era más necesario. El frío había penetrado profundamente en los huesos de don Antonio, pero la hipotermia no había avanzado tanto como habría sido fatal. El calor compartido de Elena durante horas cruciales había marcado la diferencia entre la vida y la muerte. Carmen vio el arroyo brillar bajo la luz de la luna. Cuando emergieron de la espesura más densa, Elena se había detenido en la orilla, su silueta recortada contra el agua plateada. La lince miraba hacia un punto específico entre los árboles, hacia un viejo roble cuyas raíces se hundían en la tierra como dedos ancianos. Carmen siguió la dirección de esa mirada y entonces lo vio. Una figura recostada contra el tronco. Una figura que reconocería en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, incluso en la oscuridad más profunda. «Papá», gritó con una voz que desgarró la quietud de la noche. Carmen corrió hacia su padre con una velocidad que no sabía que poseía. Las ramas arañaban su rostro y sus brazos, pero no sentía nada excepto la necesidad desesperada de llegar hasta él. Cuando cayó de rodillas junto al viejo roble, las lágrimas ya corrían libremente por sus mejillas. Don Antonio levantó la vista con ojos confusos que tardaron varios segundos en enfocarse. Carmen vio el pelaje de Chico antes de comprender lo que estaba viendo. Un mono pequeño estaba acurrucado contra el pecho de su padre, mirándola con ojos oscuros que parecían evaluar si representaba una amenaza o una salvación. «Papá», sollozó Carmen, tomando las manos heladas de su padre entre las suyas. «Papá, soy yo, soy Carmen. Te encontré». Don Antonio parpadeó lentamente, procesando la información a través de las capas de confusión que el Alzheimer había tejido en su mente. El rostro frente a él era familiar, increíblemente familiar, pero los nombres se escapaban como agua entre los dedos. Sin embargo, algo más profundo que la memoria lo reconocía, un vínculo que ninguna enfermedad podía borrar completamente. «Carmencita», susurró finalmente, el diminutivo brotando de algún rincón preservado de su corazón. «Viniste a buscarme, sabía que vendrías». Carmen lo abrazó con cuidado, sintiendo cuán frío estaba su cuerpo, cuán frágil se había vuelto el hombre que una vez había sido su torre de fortaleza. Chico chilló suavemente, pero no se apartó del anciano, como si entendiera que su trabajo aún no había terminado. Patricia y Eduardo llegaron segundos después, sus linternas iluminando la escena que parecía sacada de un sueño febril, un anciano perdido, abrazado por su hija, con un pequeño mono aferrado a su pecho y una lince preñada observando desde la distancia. Eduardo comenzó a llamar a emergencias con manos temblorosas, mientras Patricia se quitaba su chaqueta para añadirla a las mantas improvisadas que Carmen ya estaba colocando sobre su padre. «Está hipotérmico», dijo Patricia con voz profesional, su entrenamiento de primeros auxilios tomando el control. «Necesitamos calentarlo gradualmente. Nada de fricción directa, solo calor pasivo hasta que lleguen los paramédicos». Elena observaba todo desde su posición junto al arroyo. Su misión estaba completa.
El humano vulnerable había sido reunido con su manada, pero algo la mantenía anclada al lugar, una curiosidad o quizás algo más profundo. Los cachorros en su vientre se movieron con urgencia renovada, recordándole que su propio tiempo se acercaba. La lince sabía que debería desaparecer en la noche, regresar a su guarida y prepararse para el parto que vendría pronto. Sin embargo, sus ojos dorados permanecían fijos en la escena que se desarrollaba bajo el viejo roble, como si necesitara ver el final de la historia que había ayudado a escribir. Roberto llegó corriendo desde el este, su linterna bamboleándose con cada paso. Cuando vio a su esposa arrodillada junto a don Antonio, un sollozo de alivio escapó de su garganta. Se unió al grupo, añadiendo su calor corporal al esfuerzo colectivo de mantener vivo al anciano. Los paramédicos estaban en camino, había escuchado por radio, pero tardarían al menos 20 minutos en llegar con el equipo adecuado para transportar a alguien a través del bosque nocturno. Cada minuto contaba, cada grado de temperatura corporal era una batalla ganada o perdida. Carmen notó que su padre miraba hacia el bosque con una expresión de preocupación. «La gata», murmuró don Antonio con voz débil. «La gata grande me cuidó». «¿Dónde está la gata?» Carmen siguió la mirada de su padre y vio a Elena todavía observando desde la orilla del arroyo. La lince parecía una estatua de ámbar y sombras, sus ojos brillando con la luz reflejada de las linternas. Marcus Thompson llegó con el equipo médico de emergencia 15 minutos después. Los paramédicos trabajaron con eficiencia practicada, evaluando los signos vitales de don Antonio mientras lo preparaban para el transporte. Su temperatura corporal estaba peligrosamente baja, pero no crítica, un milagro considerando las horas que había pasado expuesto a los elementos. Cuando intentaron mover al anciano, Chico finalmente se apartó, saltando hacia un árbol cercano, donde observó los procedimientos con ojos vigilantes. Uno de los paramédicos se detuvo en seco al notar al pequeño primate. ¿Eso es un mono? ¿En Carolina del Norte? Carmen casi rió ante lo absurdo de la situación. «Larga historia», respondió. «Muy larga historia». El transporte de don Antonio a través del bosque fue lento y cuidadoso. Carmen caminaba junto a la camilla, sosteniendo la mano de su padre mientras los voluntarios iluminaban el camino. Roberto iba adelante, despejando ramas y señalando obstáculos. Nadie habló del lince que lo seguía a distancia, moviéndose como una sombra entre los árboles. Cada vez que Carmen miraba hacia atrás, podía ver esos ojos dorados brillando en la oscuridad. Elena los acompañó hasta el borde del bosque, donde las luces de la ambulancia y los vehículos de rescate creaban un halo artificial en la noche. Allí se detuvo, observando cómo cargaban al anciano en el vehículo médico, cómo las puertas se cerraban y las sirenas comenzaban a aullar. Chico había seguido la procesión también, saltando de árbol en árbol, con una agilidad que contrastaba con su comportamiento tranquilo junto a don Antonio. Cuando la ambulancia se alejó, el pequeño macaco descendió y se acercó a Elena. La lince inclinó la cabeza hacia su compañero improbable y juntos desaparecieron en la noche del bosque. Carmen fue la última en apartar la vista de donde los dos animales se habían desvanecido. No sabía cómo explicar lo que había sucedido esa noche. No estaba segura de que alguien le creyera si lo intentaba, pero sabía, con una certeza que trascendía la lógica, que su padre estaba vivo gracias a criaturas que nunca deberían haberse cruzado en su camino. El Hospital Regional de Asheville recibió a don Antonio a las 3 de la madrugada. Los médicos trabajaron durante horas para estabilizar su temperatura corporal y tratar la deshidratación severa que amenazaba sus órganos. Carmen permaneció en la sala de espera, incapaz de cerrar los ojos, aunque el agotamiento pesaba sobre ella como una losa de piedra. Roberto le traía café que ella apenas tocaba.
sus pensamientos alternando entre la preocupación por su padre y las imágenes imposibles que había presenciado en el bosque. Un lince embarazada guiándola hacia él, un mono tropical acurrucado contra su pecho. Cada vez que intentaba procesar lo sucedido, su mente racional rechazaba la narrativa como si fuera un sueño febril. El doctor Hernández salió a hablar con la familia cuando el sol comenzaba a asomar por las ventanas del hospital. Su expresión era cautelosamente optimista mientras explicaba la condición de don Antonio: hipotermia moderada, deshidratación y una infección respiratoria incipiente que tratarían con antibióticos. Lo notable, dijo el médico con evidente perplejidad, es que su temperatura central no bajó tanto como esperaríamos dado el tiempo de exposición. Algo lo mantuvo caliente ahí afuera. Normalmente veríamos daño tisular mucho más severo en estas circunstancias. Carmen intercambió una mirada con Roberto, pero no ofreció explicación. ¿Cómo podría describir lo que había visto sin sonar completamente delirante? En su habitación, don Antonio dormía conectado a monitores que registraban cada latido de su corazón debilitado. Sus sueños estaban poblados de imágenes que su mente confusa apenas podía ordenar. Había una gata grande con ojos como soles de otoño, un pequeño mono con manos gentiles, el rostro de su hija emergiendo de la oscuridad como un ángel de rescate, y entrelazado con todo, el recuerdo de su esposa María sonriéndole desde algún lugar más allá de la memoria. En su sueño, María le decía que todavía no era su hora, que tenía cosas por hacer, amor que dar, momentos que vivir. Cuando despertó brevemente al mediodía, las primeras palabras que pronunció fueron para preguntar por la gata y el mono que lo habían salvado. Elena había regresado a su guarida con Chico cuando los primeros rayos del amanecer pintaron el cielo de rosa y dorado. El esfuerzo de la noche había agotado sus reservas y los cachorros en su vientre se movían con una urgencia que reconocía instintivamente. El parto estaba cerca, quizás a horas de distancia. La lince se acomodó en el lecho de hojas secas que había preparado semanas atrás, su respiración volviéndose más profunda mientras su cuerpo comenzaba el antiguo proceso de traer nueva vida al mundo. Chico se mantuvo cerca pero a distancia respetuosa, sus ojos oscuros observando con una mezcla de curiosidad y preocupación que habría fascinado a cualquier etólogo. La noticia del rescate se extendió por el pueblo con la velocidad característica de las comunidades pequeñas. Para el mediodía, la historia había adquirido proporciones casi míticas. Se hablaba de un lince gigante que había guiado a los rescatistas, de un mono misterioso que había aparecido de la nada para cuidar al anciano. Las versiones variaban según quien las contara, cada narrador añadiendo detalles que embellecían o distorsionaban los hechos. Marcus Thompson, cuando los periodistas locales lo contactaron, confirmó únicamente que un animal había jugado un papel inusual en la localización del señor Mendoza. Se negó a elaborar más, consciente de que la verdad completa sonaría demasiado fantástica para ser creída. Patricia, la maestra que había presenciado todo, no podía dejar de pensar en los ojos dorados del lince mirándola en la oscuridad. Había algo en esa mirada que trascendía la simple inteligencia animal. Era casi como si la criatura hubiera tomado una decisión consciente, sopesando opciones y eligiendo un curso de acción que iba contra todos sus instintos naturales. Cuando intentó explicar esto a su esposo esa noche, las palabras le parecieron inadecuadas. Algunas experiencias, comprendió, simplemente no podían traducirse al lenguaje ordinario. Había que vivirlas para entenderlas, y aún así permanecían envueltas en misterio. Carmen finalmente pudo ver a su padre cuando lo trasladaron a una habitación regular esa tarde. Don Antonio estaba despierto, sus ojos más claros de lo que habían estado en meses.
El Alzheimer seguía allí, por supuesto, nunca desaparecería. Pero había momentos de lucidez que brillaban como diamantes entre la niebla de confusión. Uno de esos momentos ocurrió cuando Carmen se sentó junto a su cama y tomó su mano. «Me salvaron», dijo don Antonio con una claridad sorprendente. «La gata grande y el monito vinieron a mí cuando estaba solo y me dieron calor». Carmen sintió las lágrimas brotar nuevamente mientras asentía. «Lo sé, papá, los vi. Te estaban cuidando». El doctor Hernández realizó evaluaciones cognitivas durante los días siguientes, notando con interés que don Antonio mostraba una mejoría leve pero medible en ciertas funciones. No era una cura, enfatizó a la familia. El Alzheimer no funcionaba así, pero experiencias traumáticas a veces podían producir efectos temporales en los patrones neurológicos de los pacientes. O quizás, sugirió con una sonrisa escéptica, era simplemente el poder de una buena historia. Los humanos somos criaturas narrativas, explicó. A veces, un evento significativo puede servir como ancla para la memoria, un punto fijo alrededor del cual otros recuerdos pueden organizarse temporalmente. Mientras don Antonio se recuperaba en el hospital, algo extraordinario ocurría en lo profundo del bosque. Elena había dado a luz a 3 cachorros sanos justo antes del amanecer del segundo día, después del rescate. Los pequeños linces, ciegos y vulnerables, se alimentaban del calor y la leche de su madre, mientras Chico vigilaba la entrada de la guarida como un centinela improbable. La vida continuaba su ciclo eterno de muerte y renovación, indiferente a las categorías que los humanos intentaban imponer sobre el mundo natural. En ese rincón del bosque, las fronteras entre especies se habían difuminado de maneras que la ciencia apenas comenzaba a comprender. Don Antonio regresó a casa una semana después del rescate. Carmen había preparado todo para recibirlo, instalando una cama especial en la planta baja para evitar las escaleras y contratando a una segunda enfermera para asegurar supervisión constante. Lucía había ofrecido su renuncia 3 veces, consumida por la culpa de haberlo perdido de vista aquel día fatídico, pero don Antonio, en uno de sus momentos de lucidez, había tomado su mano y le había dicho que todo había sucedido exactamente como debía suceder, que si no se hubiera perdido, nunca habría conocido a sus ángeles del bosque. Lucía lloró durante 1 hora después de esa conversación, pero no volvió a mencionar renunciar. La historia del rescate había atraído la atención de medios más allá del pueblo. Un periodista de Charlotte llegó buscando entrevistas, seguido por un equipo de un canal de naturaleza interesado en el comportamiento inusual del lince. Carmen rechazó la mayoría de las solicitudes, protegiendo la privacidad de su padre y la tranquilidad de los animales que lo habían salvado. Pero accedió a hablar con la doctora Elaine Foster, una bióloga de fauna silvestre de la Universidad Estatal que había estudiado a los linces de la región durante más de 15 años. La científica llegó una mañana lluviosa de octubre, sus ojos brillando con una mezcla de escepticismo profesional y genuina curiosidad. La doctora Foster escuchó el relato completo sin interrumpir, tomando notas en una libreta gastada que parecía haber sobrevivido innumerables expediciones de campo. Cuando Carmen terminó de describir cómo el lince la había guiado hasta su padre, la bióloga permaneció en silencio durante varios minutos. «Lo que usted describe», dijo finalmente, «contradice casi todo lo que sabemos sobre el comportamiento de los linces. Son animales solitarios, extremadamente cautelosos con los humanos. La idea de que uno guiaría activamente a personas hacia un objetivo específico es extraordinaria». Hizo una pausa, mirando hacia el bosque visible a través de la ventana. «Pero no imposible.
Hemos documentado casos de comportamientos altruistas entre especies que desafían las explicaciones evolutivas tradicionales. Y si este lince está realmente preñado, las hormonas asociadas con la maternidad podrían haber alterado sus respuestas instintivas de maneras que apenas comenzamos a comprender. Carmen llevó a la doctora Foster al lugar donde había encontrado a su padre. El viejo roble seguía allí, sus raíces abrazando la tierra como habían hecho durante siglos. La bióloga examinó el área con ojos entrenados, encontrando pelos de lince en la corteza y pequeñas huellas que confirmaban la presencia de un primate. Cuando descubrió rastros que indicaban el nacimiento reciente de cachorros a menos de 1 kilómetro de distancia, su escepticismo profesional comenzó a ceder ante el asombro. «Hay una guarida activa cerca», murmuró más para sí misma que para Carmen. «Si pudiéramos documentar a esta hembra y sus crías sin perturbarlas, sería un hallazgo invaluable para la investigación de conservación». Don Antonio insistía en visitar el bosque cada día que su salud lo permitía. Carmen y Roberto lo acompañaban en paseos cortos por el borde de la propiedad, manteniéndolo siempre a la vista, pero permitiéndole la conexión con la naturaleza que parecía nutrir su espíritu. En esos paseos, el anciano hablaba de Elena y Chico como si fueran viejos amigos, describiendo detalles de aquella noche que a veces coincidían con lo que Carmen había visto y a veces derivaban hacia territorios de fantasía que solo existían en su mente fragmentada, pero había un núcleo de verdad en sus palabras que nadie podía negar. Algo extraordinario había ocurrido bajo aquel roble, y don Antonio era el único testigo humano de las horas que precedieron al rescate. La doctora Foster instaló cámaras de movimiento en puntos estratégicos del bosque, esperando capturar imágenes de Elena y sus cachorros. Durante semanas, las cámaras registraron ciervos, mapaches, zorros y ocasionalmente coyotes, pero el lince permanecía elusivo, como si supiera exactamente dónde estaban los dispositivos y cómo evitarlos. Chico aparecía ocasionalmente en las grabaciones, su presencia solitaria un recordatorio del misterio sin resolver de cómo un primate tropical había sobrevivido y prosperado en estos bosques templados. La bióloga desarrolló teorías sobre adaptación y resiliencia, pero admitía que el pequeño macaco desafiaba categorización fácil. Un mes después del rescate, algo cambió. Don Antonio había estado particularmente agitado toda la mañana, insistiendo en que necesitaba ir al bosque. Carmen intentó distraerlo con actividades dentro de la casa, pero el anciano se negaba a calmarse. Finalmente, cediendo a la intuición que había aprendido a respetar, lo llevó hasta el borde de la propiedad donde el jardín se encontraba con los árboles. Don Antonio se sentó en un banco que Roberto había instalado para estos paseos, sus ojos fijos en la línea de árboles con una intensidad que sorprendió a su hija. «Vienen», dijo simplemente. «Puedo sentirlo». Carmen estaba a punto de sugerir que regresaran adentro cuando el movimiento entre los arbustos captó su atención. Elena emergió del bosque con la gracia silenciosa que la caracterizaba, pero no estaba sola. 3 pequeños cachorros la seguían con pasos tambaleantes, sus ojos apenas abiertos al mundo que heredarían. Y sobre el lomo de la madre, como siempre, viajaba Chico, sus ojos oscuros fijos en los humanos que observaban desde el jardín. Carmen contuvo la respiración mientras su padre extendía una mano temblorosa hacia los visitantes. Elena se detuvo a unos metros de distancia, evaluando la situación con esos ojos dorados que habían guiado a Carmen a través de la noche más larga de su vida. Los cachorros exploraban el nuevo territorio con la curiosidad innata de su especie, ajenos al significado del momento que sus madres humana y felina compartían en silencio.
El tiempo pareció suspenderse en aquel claro donde el jardín se encontraba con el bosque. Elena permanecía inmóvil, sus cachorros arremolinados a sus patas, mientras Chico observaba desde su posición elevada sobre el lomo manchado de la lince. Don Antonio había dejado de temblar, su cuerpo adoptando una quietud que Carmen no había visto en él desde antes de que el Alzheimer comenzara a robarle fragmentos de sí mismo. Padre e hija apenas respiraban, temerosos de romper el hechizo que había traído a estas criaturas imposibles hasta el umbral de su mundo humano. Los cachorros, ajenos a la solemnidad del momento, jugaban entre sí con la torpeza adorable de los muy jóvenes. Elena dio un paso adelante, luego otro. Carmen sintió el impulso de retroceder, pero algo en la mirada de su padre la mantuvo anclada en su lugar. Don Antonio sonreía con una expresión de paz absoluta, como si este momento fuera la culminación de algo que había estado esperando toda su vida. «Viniste a verme», susurró el anciano con voz quebrada por la emoción. «Sabía que vendrías». La lince se detuvo a menos de 2 metros del banco donde estaba sentado, tan cerca que Carmen podía ver las manchas individuales de su pelaje, las cicatrices pequeñas que marcaban una vida de supervivencia en el bosque salvaje. Los ojos dorados de Elena se encontraron con los de don Antonio en un intercambio silencioso que trascendía cualquier barrera de especie. Chico bajó del lomo de Elena con la agilidad que lo caracterizaba. El pequeño macaco se acercó al anciano con pasos medidos, deteniéndose justo frente a él, como había hecho aquella noche junto al arroyo. Don Antonio extendió su mano, y Chico la tomó con sus dedos pequeños, el contacto renovando un vínculo que se había formado en las horas más oscuras de ambos. Carmen observaba la escena con lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Había pasado meses llorando la pérdida gradual de su padre, viendo cómo el hombre que la había criado desaparecía detrás de una niebla de confusión cada vez más densa. Pero en este momento, con un mono salvaje sosteniendo su mano y una lince observándolo con algo parecido a la reverencia, don Antonio parecía más presente que nunca. Los cachorros se habían acercado también, atraídos por la curiosidad natural de su edad. Uno de ellos, más audaz que sus hermanos, se aproximó hasta rozar la pierna de don Antonio con su pequeño hocico. El anciano rió con un sonido que Carmen no había escuchado en años, una risa pura y sin reservas que brotaba de algún lugar no tocado por la enfermedad. «Son hermosos», dijo mirando a Elena como si esperara su aprobación. «Tienes una familia hermosa». La lince emitió un sonido bajo, casi un ronroneo, que Carmen interpretó como asentimiento, aunque sabía que probablemente estaba proyectando emociones humanas en un animal salvaje. El encuentro duró quizás 20 minutos, aunque a Carmen le pareció simultáneamente un instante y una eternidad. Elena eventualmente reunió a sus cachorros con movimientos suaves pero insistentes, preparándolos para el regreso al bosque. Chico soltó la mano de don Antonio con lo que parecía reluctancia, trepando de vuelta al lomo de la lince, con un último vistazo hacia el anciano. Carmen notó que su padre no parecía triste por la despedida. Había una serenidad en su expresión que sugería que entendía, en algún nivel profundo que la enfermedad no podía alcanzar, que esto no era un adiós, sino simplemente un hasta pronto. La doctora Foster revisó las grabaciones de las cámaras de movimiento esa noche y encontró algo que la dejó sin palabras. Una de las cámaras había capturado todo el encuentro desde un ángulo parcial entre los árboles. Las imágenes mostraban claramente a Elena y sus cachorros acercándose a los humanos, a Chico interactuando con don Antonio, a la lince permaneciendo en proximidad sin mostrar signos de agresión o miedo. Cuando la bióloga presentó las grabaciones en una conferencia de fauna silvestre 3 meses después,
La comunidad científica quedó dividida entre el escepticismo y el asombro. Algunos argumentaban que el video debía ser falso. Otros veían en él evidencia de capacidades cognitivas y emocionales en los animales que apenas comenzábamos a comprender. Los encuentros continuaron a lo largo del otoño y el inicio del invierno. No eran frecuentes ni predecibles, pero ocurrían con suficiente regularidad para establecer un patrón. Elena traía a sus cachorros al borde del bosque cada vez que don Antonio se sentaba en su banco especial. Chico siempre viajaba sobre el lomo de la lince, bajando ocasionalmente para sentarse junto al anciano mientras observaban juntos cómo los pequeños linces crecían y exploraban. Carmen documentaba cada visita con fotografías que guardaba en un álbum que se convirtió en el tesoro más preciado de la familia. Roberto, inicialmente escéptico sobre permitir que su suegro interactuara con animales salvajes, había llegado a aceptar estos encuentros como parte de la nueva normalidad de sus vidas. Había instalado más bancos a lo largo del borde del jardín, creando un espacio de transición entre lo domesticado y lo salvaje. Los vecinos que escuchaban rumores sobre lo que sucedía en la granja de los Mendoza venían ocasionalmente a observar desde la distancia, aunque Elena nunca aparecía cuando había extraños presentes. Era como si la lince pudiera distinguir entre los miembros de su círculo adoptivo y los intrusos curiosos. Don Antonio experimentó una estabilización notable de su condición durante esos meses. El Alzheimer no había desaparecido ni retrocedido, pero su progresión parecía haberse ralentizado de maneras que desconcertaban a sus médicos. El doctor Hernández, cuando visitaba para evaluaciones periódicas, solo podía sacudir la cabeza con asombro. «No tengo explicación médica para lo que estoy viendo», admitió durante una consulta de diciembre. «Pero algo está funcionando, y no voy a cuestionar un milagro cuando lo veo». El invierno llegó a las montañas de Carolina del Norte con su manto blanco y su silencio profundo. La granja de los Mendoza se transformó en una postal navideña, con humo saliendo de la chimenea y luces decorando el porche donde don Antonio pasaba las tardes más templadas. Los cachorros de Elena habían crecido considerablemente, perdiendo la torpeza de la infancia para adoptar la gracia característica de su especie. Chico había desarrollado un pelaje más grueso que lo protegía del frío, una adaptación que la doctora Foster documentó con fascinación científica. La vida continuaba su ritmo eterno, indiferente a las fronteras que los humanos insistían en trazar entre lo posible y lo imposible. Carmen había comenzado a escribir un diario de los encuentros entre su padre y los animales del bosque. Lo que empezó como simples notas se convirtió gradualmente en una narrativa más elaborada, un intento de capturar con palabras experiencias que desafiaban descripción. Roberto le sugirió que considerara publicar la historia algún día, pero Carmen sentía que las palabras nunca podrían transmitir verdaderamente lo que significaba ver a su padre, consumido por una enfermedad que borraba todo lo que había sido, encontrar paz y conexión con criaturas que la ciencia decía no deberían comportarse así. Algunos milagros, reflexionaba mientras escribía, están destinados a ser vividos más que contados. La víspera de Navidad trajo una nevada suave que cubrió el mundo de blanco inmaculado. Don Antonio había estado particularmente lúcido durante todo el día, participando en la preparación de la cena con una presencia mental que recordaba tiempos anteriores a la enfermedad. Cuando la familia se sentó a cenar, el anciano levantó su copa de sidra y pronunció un brindis que ninguno de los presentes olvidaría jamás. «Por los ángeles», dijo con voz clara y firme, «los que tienen alas y los que tienen garras, los que caminan en 2 patas y los que caminan en 4, por aquellos que nos encuentran cuando estamos perdidos
y nos recuerdan que nunca estamos verdaderamente solos. Carmen tuvo que excusarse de la mesa para llorar en la cocina, abrumada por la profundidad de las palabras de su padre. Esa noche, después de que la casa quedara en silencio, don Antonio despertó de un sueño que no recordaría. Algo lo llamaba hacia la ventana de su habitación, una urgencia que no podía explicar. Cuando apartó la cortina, el jardín nevado brillaba bajo la luz de la luna llena, y allí, en el borde del bosque, estaban Elena y Chico con los 3 cachorros. La lince había levantado la cabeza hacia la ventana, sus ojos dorados encontrando los del anciano a través de la distancia y el cristal. Chico levantó una pequeña mano en lo que parecía un saludo. Don Antonio colocó su palma contra el vidrio frío, las lágrimas corriendo por sus mejillas, mientras susurraba palabras de gratitud que solo la noche escuchó. La primavera siguiente trajo cambios inevitables. Los cachorros de Elena habían alcanzado la edad de independencia y comenzaron a dispersarse hacia sus propios territorios. La lince los dejó partir uno por uno, cumpliendo el ciclo natural que dictaba la separación entre madre y crías. Chico permaneció fiel a su compañera improbable, el vínculo entre ellos demasiado profundo para romperse por convención biológica. Las visitas al borde del jardín continuaron, aunque ahora era solo Elena y el pequeño macaco quienes aparecían para saludar al anciano, que se había convertido en parte de su mundo incomprensible. Don Antonio celebró su 79º cumpleaños, rodeado de familia y amigos. Lucía había preparado su pastel favorito, y los nietos que vivían lejos habían viajado para estar presentes. Durante la celebración, el anciano compartió la historia de su rescate con quienes no la habían escuchado antes, sus palabras pintando imágenes de aquella noche en el bosque que hipnotizaban a todos los presentes. No importaba cuántas veces Carmen escuchara el relato, siempre encontraba nuevos detalles, nuevas capas de significado que emergían de la memoria fragmentada pero persistente de su padre. El verano llegó con su calor y su abundancia. La doctora Foster publicó un artículo científico sobre el comportamiento de Elena, que generó debate considerable en la comunidad de biología de fauna silvestre. Marcus Thompson fue ascendido a jefe del Departamento de Rescate del Condado, citando frecuentemente la historia de don Antonio como ejemplo de por qué nunca debían rendirse en una búsqueda. Patricia, la maestra que había presenciado aquella noche extraordinaria, incorporó la historia a sus lecciones sobre el mundo natural, enseñando a sus estudiantes que la naturaleza guardaba misterios más profundos de lo que cualquier libro de texto podía capturar. Carmen encontró a su padre sentado en su banco favorito una tarde de agosto, mirando hacia el bosque con esa expresión de paz que se había convertido en su estado habitual. Elena y Chico estaban allí, como tantas veces antes, los 3 compartiendo un silencio que comunicaba más que cualquier palabra. Se sentó junto a su padre y tomó su mano, sintiendo el pulso lento pero constante de una vida que se negaba a rendirse. «Papá», le preguntó suavemente, «¿eres feliz?». Don Antonio la miró con ojos que brillaban con toda la claridad que el Alzheimer no había podido robar. «Carmencita», respondió con una sonrisa que abarcaba años de amor y pérdida y redención, «siempre lo fui, solo que a veces necesité que una gata y un mono me lo recordaran». El sol comenzaba a descender sobre las montañas, pintando el cielo con los mismos tonos dorados que brillaban en los ojos de Elena, y en ese momento perfecto, suspendido entre lo ordinario y lo milagroso, Carmen entendió finalmente que los ángeles venían en todas las formas. A veces tenían alas, a veces tenían garras, y a veces aparecían exactamente cuando más los necesitabas, recordándote que en este mundo vasto y misterioso
El amor no conocía fronteras ni especies. Si esta historia te emocionó, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias como esta. Comparte en los comentarios. ¿Alguna vez has sido testigo de un vínculo especial entre humanos y animales? Tu historia podría inspirar a otros. Gracias por acompañarnos hasta el final.